Hola hermanos, buenos días, Dios os bendiga y bienvenidos a nuestro culto en vivo hoy. Es una bendición tenerles acompañándonos hoy en el culto y vamos a empezar con la oración y pedir la bendición de Dios en nuestro culto hoy. Oramos al Señor. Señor, gracias te damos por esta oportunidad de adorar tu nombre, de cantar estos himnos y de alabarte, Señor, de escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que tú puedes ayudar a cada persona escuchando, Señor, gozarte en su misericordia, en su amor, y pedimos, Señor, que tú puedes ser glorificado en todo lo que hacemos. No somos nada, Señor, tú eres todo. Ayúdanos, por favor, guíanos en este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a empezar cantando un himno de alabanza y vamos a cantar el himno Póstrate, 636, Póstrate. Amén. Cantamos al Señor, Póstrate. Listo, cantamos. Es un privilegio estar en su presencia, meditar en el quien proveyó mi fe. Al mirarle veo su asombrosa gloria, recordando quién es él, me postraré. Póstrate, póstrate, es el Rey de las edades, póstrate, es Señor de esplendor, ante su alto trono ve y póstrate. Su mano fiel la creación sostiene, con su voz habló y el universo fue. Aún así oirá mi oración sencilla, contemplando a mi Señor me postraré. Póstrate, póstrate, es el Rey de las edades, póstrate, es Señor de esplendor, ante su alto trono ve y póstrate. Dios. Qué bendición este himno. También vamos a cantar Alas como águilas. Alas como águilas, uno de nuestros himnos favoritos. Alas como águilas. Y quiero que canten ustedes bien allá en sus casas. Aunque no estamos juntos en persona, el Señor Jesucristo sí escucha a ustedes cantando y es alabado cuando glorificamos su nombre. Amén. Cantamos por Él, no por nadie más. Alas como águilas. Listos, cantamos. La carrera está delante y hay un fuerte vendaval.
Cuando muchos me rodean, faltan fuerzas y moral. Se ha roto cada sueño y el valle es abismal. Pues mis ojos pongo en Cristo, me da fuerza espiritual. Alas da, cual águila, fuerzas da reanimándome a seguir. Alas da, cual águila, cuando caigo en el camino, cada sueño tiene espinos, tengo alas del Señor. Correremos con paciencia, cada peso a despojar, con los ojos puestos en Jesús, nos guiará y sin fallar. Ha corrido antes Cristo, coronado majestad, a sus hijos llama a seguir y volar en libertad. Alas da, cual águila, fuerzas da reanimándome a seguir. Alas da, cual águila, cuando caigo en el camino, cada sueño tiene espinos, tengo alas del Señor. Amén, gloria a Dios. Qué bendición este himno. También cantamos al Señor Bellas Mansiones. Bellas Mansiones, el número 647. Bellas Mansiones. Listos, cantamos a nuestro Señor. Listos, cantamos. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, no las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal. Piensen esto ya. Mas en el cielo cesará el quebranto y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria,
pues ya entregarte, tendrás también una bella mansión, bellas mansiones, hay allá en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amén, hermanos. Qué bendición es cantar a nuestro Señor, cantar estos himnos de alabanza. Gracias por adorar a Dios conmigo esta mañana. Y vamos a ir en nuestras Biblias, por favor, al libro de Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Y vamos a mirar la palabra de Dios y buscar aprender algo de él esta mañana. Hechos, capítulo 7, versículo 9. Quiero que tengan sus Biblias allá, aún algo para apuntar notas y estar preparado, buscando que Dios le hable en esta mañana. Hechos 7, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Hechos 7, 9 dice: y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus aflicciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto, de Canaán, y grande aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Y cuando Jacob oyó que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y el linaje de José fue dado a conocer a Faraón. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 almas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres. Oramos al Señor para empezar. Señor, gracias te damos por esta oportunidad de escuchar tu palabra esta mañana. Guíanos, por favor, Señor, en esta enseñanza. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. En estos versículos, hermanos, vemos el hombre José, un hombre de Dios, que Dios utilizó para hacer algo grande en el mundo y en los eventos del mundo. José era uno de los hombres mencionado en Hebreos capítulo 11 también, y es conocido como uno de los hombres más grandes de la fe. Aquí en Hechos capítulo 7, Esteban está predicando y él menciona a José y el hecho como Dios le utilizó a José para salvar a Egipto y a Canaán y a otras naciones del mundo también de un gran hambre, y traer a Egipto a Jacob y a sus hermanos, los 12 tribus de Israel. Entonces vemos que Dios tenía un gran plan y un propósito para la vida de José, para usarle para hacer algo diferente y grande en medio de una gran crisis mundial. Y lo que era este gran hambre, era una crisis mundial. Estaban muriendo personas por todo el mundo por este hambre. Y Dios tenía un gran plan, y tristemente el plan para José fue por muchos años un gran dolor. Él sufrió mucho para poder cumplir el plan de Dios. Pero hermanos, así es a veces con los planes de Dios, pero no debe cambiar el hecho que nosotros, sus hijos, estamos dispuestos a ser utilizados por Dios aún en medio de gran sufrimiento. Entonces vemos este principio que vamos a ver mañana, que Dios está en control de los eventos mundiales y aún quiere utilizarnos a nosotros en estos eventos mundiales, como utilizó al hombre José. Y muchas veces no vamos a saber en el momento
lo que Dios está haciendo, sino que podemos ser usables por Él por seguir algunos principios como José seguía en su vida. Entonces vamos a mirar la vida de José esta mañana, mirar estos principios y cómo él fue una persona usable, una persona útil al Señor en medio de una gran crisis mundial. Okay, la primera cosa, el principio en la vida de José que quiero mostrarles es en Génesis 37. Vamos por allá en nuestras Biblias, por favor. Génesis capítulo 37. Y vamos a ver el texto, Génesis 37 y el versículo 5. Génesis 37, versículo 5. Dice la Biblia. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he sonado. Versículo 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y sonó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he sonado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que sonaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti, a tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre guardaba aquellas palabras. Entonces vemos aquí que el hombre José tenía algunas visiones y sueños y Dios le utilizó como profeta. Y en estos tiempos, en los días de la Biblia, ese es como Dios reveló su voluntad a los hombres, pues no había una Biblia, no tenían una Biblia como nosotros tenemos. Entonces Dios les habló a través de visiones y sueños así, y a través de personas como en profecías. Entonces, esto significa que José era una persona atenta a la palabra de Dios. Él fue un hijo fiel cuando sus hermanos no eran fieles. José fue una persona que temaba a Dios, y por esta razón, caminando con Dios día tras día, Dios le utilizó para darle la palabra de Dios y para usarle aún para comunicar la voluntad de Dios y la palabra de Dios a otras personas. Era una persona atenta a la palabra de Dios. Hoy en día nosotros no necesitamos sueños y visiones porque tenemos nosotros la palabra escrita de Dios. Y la Biblia nos dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos además la palabra profética más segura. O sea, este libro, esta Biblia es más segura, o sea, es mejor que aún las profecías y visiones y sueños en los días de la Biblia antiguos. Entonces, nosotros debemos reconocer que Dios está buscando a personas que están atentas a su palabra. Y aquí era la persona quien era José. Sus hermanos, no. Sus hermanos rechazaron la palabra de Dios. Sus hermanos rechazaron, no quisieron escuchar sus sueños. Se enojaron pues aún contra José por la palabra de Dios que Dios le había dado. Y aún su papá, aunque él guardaba las palabras, él también regañó a su hijo por la profecía que era una profecía de Dios. Entonces vemos aquí, hermano, que Dios está en medio de estos crisis mundiales, está buscando a personas para usar, que son personas atentas a la palabra de Dios, personas que aman
a la palabra de Dios, personas que buscan la palabra de Dios. Y Él quiere usar estas personas para ser una luz, una lámpara en las vidas de los demás. Porque, hermanos, hay muchos que no tienen dirección en medio, especialmente en medio de estas crisis mundiales. Tienen temor y no saben qué es la verdad, no saben qué Dios está haciendo. Nosotros cristianos, nosotros que conocemos la palabra de Dios, sí sabemos, nosotros sí podemos decirles la verdad porque sabemos la verdad, el cual es a través de la palabra de Dios. La clave es siendo una persona atenta a la palabra de Dios, una persona fiel en leer, en orar, en escuchar las predicaciones, estar atento a la palabra de Dios. Y Dios usa a estas personas que son así. Vamos por favor a Jeremías 29. Jeremías 29. ¿Quién es la persona que Dios utilizará más? El que está cada día buscando la voz de Dios en sus devociones personales. De pronto está muy atento a buscar la Biblia cada día en sus devociones. O la persona que a él no busca a Dios nada. Pues Dios va a usar a la persona que está atenta a la palabra de Dios. Jeremías 29, versículo 13. Jeremías 29, versículo 13. Dice la Biblia: y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado de vosotros. Me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios quiere usar personas que están buscándole a Él. Y yo creo que es importante para cada uno de nosotros, especialmente en estos tiempos que estamos en cuarentena, que cada día nos inclinamos a la Biblia. Usa este tiempo, usa algunas horas de su día, pues tiene todo el día encerrado en su casa. Usa varias horas de su día para estudiar, para leer, para hacer un devocional con su familia. Para ahora haga una clase virtual del seminario, lee un buen libro, aprende más de las cosas de Dios. Usa su tiempo para estar atento a la palabra de Dios. Y va a ver que Dios va a poder utilizarle para ayudar a otros en medio de esta crisis mundial, como José fue usado por Dios en esto. Ok, la segunda razón que Dios fue capaz de utilizar a José en medio del crisis es porque José era fiel y obediente en medio de persecución. José era fiel y obediente en medio de persecución. Génesis 37, por favor. Génesis capítulo 37 y el versículo 12 vamos a leer. Génesis 37. Versículo 12. Dice en la palabra: y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: ¿no están tus hermanos apacentando las ovejas en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y halló un hombre andando el extravario por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busca a mis hermanos, te ruego que me muestras dónde apacientan sus ovejas. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Entonces aquí vemos a José atento a la palabra de su padre, atento a los mandatos de su padre. Su padre le mandó a ir para buscar a sus hermanos. ¿Y sabe algo? José probablemente sabía que sus hermanos ya fueron un peligro para él, ¿cierto? Ya él hubiera sabido que ellos ya le aborrecieron. Entonces me imagino que para José, él sabía que estaba poniendo a su vida
en riesgo. Pero ¿sabe lo que hizo? José obedeció a su padre a pesar de esto. José fue atento a la palabra de Dios. Era obediente en medio de persecución. Jacob confió mucho en su hijo José. Jacob sabía, sus otros hijos no fue capaz de confiar en ellos, pero José sí. Entonces envió a José para hacer su voluntad. Entonces sabemos que siendo atento a la palabra de Dios no vale nada si no vamos a obedecer los mandamientos. Pero los hijos de Dios que no solo son atentos a la palabra de Dios, sino que son fieles y obedientes aun cuando saben que les va a costar, aun cuando es difícil, aun cuando son perseguidos, aun cuando hay tiempos duros. Recuerde, José fue vendido a ser un esclavo por su obediencia. Dios está buscando personas que son fieles en medio de estas pruebas y estas dificultades. Él puede utilizar mucho un siervo que es fiel en medio de los tiempos más difíciles de su vida. Y eso es lo que Dios necesita hoy en día. Estamos en tiempos donde hay mucho sufrimiento, es muy difícil. Dios necesita hijos obedientes, hijos fieles en este tiempo. Y con una persona así, sabe que Dios puede utilizar una persona así de forma increíble. Puede ser difícil, pero Dios puede usarle. De pronto está encontrando que es más difícil obedecer a la palabra de Dios en algunas áreas de su vida, estando debajo de la cuarentena. Hermanos, necesita ser fiel a Dios, aún en medio de esto. Mantener nuestra obediencia. Debemos reunirnos aún por esos cultos virtuales en medio de la cuarentena. Confía en Dios, sea fiel a dar a Dios su diezmo, aún en estos tiempos difíciles. Dios mira a nuestra fidelidad y Él utiliza nuestra fidelidad. Aunque puede ser duro siendo fiel, Dios bendice la fidelidad. Y Él nos ayuda y Él nos proteja, pero necesita siervos fieles. Es fácil ser fiel y obedecer cuando todo está bien. Pero cuando todo está mal, cuando hay peligros por todos lados, este es cuando vale más la fidelidad. Pero la persona fiel en estos tiempos, Dios puede utilizarles para ayudar mucho a otros, como utilizó a José. Ok, número 3. José huyó de la tentación. Mira a Génesis 39, versículo 7. Génesis 39, versículo 7. ¿Cuál tipo de persona puede utilizar Dios en los tiempos de crisis mundiales? José fue una persona atenta a la palabra de Dios, fiel y obediente en la persecución, pero también huyó de la tentación. Mira Génesis 39, versículo 7, dice: y aconteció después de esto, que la esposa de su señor puso sus ojos en José y dijo: acuéstate conmigo. Y él no quiso, y dijo a la esposa de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y fue que hablando ella a José cada día que él no la escuchó para acostarse al lado de ella o para estar con ella, y sucedió que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Y aconteció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, y llamó a los de casa, y les habló, diciendo: bueno, vamos a parar allá. Esa es la idea. Y ella, usted sabe la historia, ella le echa a él en la cárcel. Pero vemos aquí José que está
solo, está el encargue de la casa de su maestro, de su amo, y su esposa quiere pecar con él, quiere acostarse con él. Y José, me imagino, esta era una mujer muy bonita. José era un hombre soltero. Nadie iba a saber. Pero José rehusó caerse en este pecado. Era una persona con convicciones fuertes hacia Dios. Y aún en medio de la tentación más fuerte, José rehusó caerse y acostarse con ella, cometer este pecado. Mantuvo su integridad. Dios solo puede utilizar personas que tienen integridad. Tenemos que guardar nuestra integridad, hermanos. Esto no significa que nunca vamos a pecar. Significa que nosotros confesamos nuestros pecados, arrepentemos de nuestros pecados y ponemos en nuestras vidas muros para protegernos de estos pecados. De pronto en este momento, por estar en su casa, está ya solo, pero están allá con usted la radio, la televisión, el internet, el celular y muchos medios que Satanás puede utilizar para tentarle y hacerle caer en tentación. De pronto ha sido tentado con la pornografía. De pronto ha sido tentado con programas sucios, con música sucia, con cosas que no deben estar entrando sus ojos y oídos y cerebro. Y ¿sabe lo que tiene que hacer, hermanos? Tiene que huir de la tentación como José lo hizo. Eso es lo que Dios quiere de usted. Que huye de la tentación. Rehusar perder su integridad. Porque así es la única forma que Dios puede utilizarle. Si usted no es una persona de integridad, de convicción, de estándares, no puede ser usado por Dios. Dios busca un vaso limpio. Él no va a usar un vaso sucio. Él quiere un vaso limpio. Y en estos tiempos de crisis, usted va a ser tentado, aún allá en su casa. ¿Cómo va a responder? ¿Cómo va a responder? De pronto hay algo que usted ha estado mirando, escuchando estos últimos días que debe confesar y arrepentirse. Y decir a Dios, Dios, ya no voy a hacer esto, ya no más voy a caerme en esta tentación. Yo quiero ser usado, Señor. Por favor, perdóname y úsame y ayúdame a ser un vaso limpio. José fue una persona que mantuvo su integridad. También José sirvió fielmente aún en la cárcel. Mira Génesis 39, versículo 20, por favor. Génesis 39, versículo 20 dice: Y tomó su señor a José y le puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que hacían allí él lo dirigía. No veía el jefe de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ok, entonces José está en la cárcel, y él decide, ok, estoy aquí en la cárcel, estoy aquí sufriendo, siendo afligido en la cárcel, pero todavía voy a ser fiel a mi Señor. Y en estos momentos, aún de crisis, Dios está buscando a alguien que quiere servir a Dios, aun cuando parece que no es posible. Uno no hubiera pensado que José iba a poder servir a Dios en la cárcel, ¿cierto? Pero lo hizo, buscaba formas de servir. De pronto usted está ya encerrado en su casa y prácticamente está en la cárcel. ¿Sabe que hay formas que puede seguir sirviendo a Dios? ¿Sabe que necesita tener un deseo servir a Dios? ¿Sabe lo que puede hacer? Aquí hay algunas ideas.
puede empezar una reunión de oración con otro hermano en la iglesia. Pueden hablar por teléfono o algo así, por audio de WhatsApp o video de WhatsApp. Pueden tener una reunión de oración diaria y Dios puede utilizar esto mucho. Puede usted participar en otras cosas, puede llamar a otros y animarles. De pronto hay otra cosa que puede hacer para servir, de pronto puede hacer un devocional o algo así para ayudar a personas, pero busca una forma servir y animar y trabajar, porque Dios puede utilizarle aún como José en la cárcel, ¿cierto? En el tiempo de Dios, para terminar, pues en el tiempo de Dios, José fue capaz de ver lo que Dios estaba haciendo. Mira a Génesis 50. Génesis capítulo 50. José sufrió años, conoce el resto de la historia. Faraón le llama a interpretar un sueño y por su interpretación Dios salva a muchas personas. Muchas personas fueron salvas porque prepararon para el hambre. Allá en Egipto vendieron comida a los demás. Génesis 50, versículo 18 dice, y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por tus siervos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios estaba trabajando en una forma que José no entendía. No solamente en su vida, sino para afectar las vidas de miles y millones de personas a través de esta crisis mundial que estaba pasando. No sabemos, hermanos, lo que Dios está haciendo. No sabemos la forma que Dios quiere utilizarnos en medio de la crisis mundial de coronavirus, pero algo sí sabemos. Dios está buscando a personas para utilizar en estos tiempos peligrosos. Y Él solo puede utilizar el cristiano que está preparado a ser usado, que es atento a la palabra de Dios, que es fiel y obediente en medio de dificultad, que mantiene convicciones y integridad, aun cuando hay mucha tentación, que es una persona que busca cómo servir en medio de las pruebas, como José. ¿Sabe lo que Dios va a hacer? Dios va a utilizarle en una forma grande. Tiempos de gran necesidad son tiempos de gran oportunidad para Dios. ¿Cómo va a permitir a Dios utilizarle a usted? Espero que va a permitir a Dios trabajar en su vida. Otro pensamiento que yo he pensado es posible que usted está mirando este culto en vivo ahora mismo y usted no tiene ninguna idea de qué pasaría a su alma si usted muere. Estamos en un tiempo de incerteza y muchos están pensando en las cosas de Dios. De pronto Dios está tratando a tomar su atención para que usted pueda arrepentirse de su pecado y ser salvo por poner su fe en Jesús. En Romanos 3:23 la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabe qué significa esto? Usted tiene un problema. Tiene usted el pecado, el problema del pecado. Y usted, si muere en sus pecados, va a ir al infierno. Pero Cristo murió para salvarle. Cristo murió en su lugar. En Romanos 5:8 dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros, por poner nuestra fe en Cristo, podemos tener la vida eterna. La salvación no está
por obras. La salvación no es por obras, no es por ninguna cosa, una religión, es por el Señor Jesucristo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Hoy es el día de la salvación. Si usted necesita ser salvo, puede usted hoy arrepentirse de sus pecados y poner su fe solo en Jesús, confiando solo en Él para su salvación. Espero que Dios ha hablado a su corazón a través de este mensaje. Vamos a tener un tiempo de invitación. Responde a Dios si Él ha hablado a usted. Oramos al Señor. Señor, gracias te damos por hablarnos de tu palabra. Guíanos en este tiempo de invitación, por favor. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a cantar un himno. El himno 3:15, escucha, pobre pecador. Escucha, pobre pecador. Vamos a cantar al Señor, espero que usted cante con nosotros. Si Dios ha hablado a su corazón, responde a Él en la oración. Escucha, pobre pecador. Escucha, pobre pecador, en Cristo hay perdón. Te invita hoy tu Redentor, en Él hay salvación. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida, vida eterna hallarás en Él. Por redimirte el Salvador su sangre derramó, y en la cruz con cruel dolor tu redención obró. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida, vida eterna hallarás en Él. Camino cierto es Jesús, ven y feliz serás. Irás a la mansión de luz, descanso hallarás. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida, vida eterna hallarás en Él. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Qué bendición es poder cantar y hablar de las cosas de Dios. Espero que el culto ha sido una bendición a usted y nos vemos para el próximo culto. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Que tengan buena semana. Amén.